Muy buenas tardes a todos nuestros visitantes. El día de hoy es 12 de septiembre del año 2020. Esta es nuestra sesión número 11 de nuestro taller Cartografía y Memoria Colectiva o Memoria Comunitaria de nuestro programa Desarrollo Comunitario, inserto en el programa social Colectivos Culturales Comunitarios, llevado a cabo por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en su edición 2020. Y como es costumbre, muchas gracias a todos los que nos acompañan. En esta ocasión tenemos a... ¿Aquí tenemos? Al compañero Edgar Ubaldo García López. Muchas gracias por acompañarnos. Al compañero Jan, que me está asistiendo aquí con los controles. También tenemos a otras personas en otras plataformas. Les recordamos que esta transmisión se está haciendo simultáneamente por la plataforma de Facebook y YouTube, y se va a quedar justamente en dichas plataformas para que la podamos consultar cuando queramos. Este material, de todos modos, al final del programa estará a disposición de todos y todas para su consulta y para lo que ustedes gusten, incluyendo preguntas posteriores. Y como es costumbre, hay que recordar que la Secretaría de Cultura, en el chat ya está anotado el formulario de acceso para que la Secretaría de Cultura lleve un control de todas las personas, de dónde nos visitan, y ellos llevan un control también. Nosotros tenemos un control de acceso para poderles obsequiar nuestro link a esta charla, pero también la Secretaría de Cultura tiene un control para saber de dónde nos visitan, de qué parte de la Ciudad de México, de qué alcaldía, pero también de qué parte de la República Mexicana o de qué parte del mundo, porque tenemos visita de amigos de Perú, de Guatemala, en fin, de algunos lugares de la frontera. Hay gente que nos sigue de la frontera y nos da mucho gusto. Entonces vamos a compartir pantalla para mostrarles cómo es esto de llenado, ejemplificarlo más bien dicho. Vamos a ejemplificar cómo es este del llenado. Como siempre, tenemos una leyenda de inicio donde se garantiza que nuestros datos son protegidos. En la siguiente parte, que dice que hay que hacerlo con mayúsculas, vamos a poner el folio, que es 557. Es el folio del colectivo. El nombre de nuestro colectivo es Colectivo Jefao. Jefao. El nombre del proyecto es Sembrando Valores. Desarrollo comunitario. Desarrollo comunitario. Luego dice el nombre de la actividad. Aquí existe es Cartografía y Memoria Colectiva. Cartografía y Memoria Colectiva. El tipo de actividad pues es taller. La especialidad es interdisciplinarios. Nombre completo, pues aquí yo me llamo Francisco Meneses. Mi edad, pues afortunadamente es por intervalos, y yo caigo en el tercer intervalo. No, pues no, desafortunadamente no. ¿Qué dice aquí? Algún tipo de discapacidad, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, podemos poner si somos de una etnia, si tenemos discapacidades, nuestro género. El día de hoy es 12 de septiembre del 2020. La hora, pues 17:00, o la hora que ustedes digan aquí, 17:09. ¿17:09? No, 05. Ok. La colonia, por ejemplo, es Aragón. Aragón, segunda. Lugar de procedencia, pues aquí le apretamos y nos salen las alcaldías. Ciudad, en nuestro caso Ciudad de México, o si no, la que ustedes. Y le apretamos enviar. Y eso es todo.
No es muy sencillo, nos lleva unos cuantos minutos y eso es solamente un control de acceso. Bienvenida Victoria Madrigal, muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy va a ser un asunto interesante que ya me habían preguntado desde un principio. Digamos que para los que no nos han acompañado durante las primeras sesiones, habíamos comentado la importancia nuestra voy a dejar de compartir pantalla por el momento, porque más adelante lo voy a volver a hacer. Nos habían comentado que cuál era la idea nuestra de nuestro taller de cartografía comunitaria. Lo que nosotros, como vivimos en San Juan de Aragón, nuestro objetivo primordial fue rescatar la memoria. El año pasado, en nuestros talleres, que también los hicimos por parte de la Secretaría de Cultura, nos dedicamos a rescatar la memoria en cuanto a las habilidades de las gentes, de la gente pues en general, para hacer cosas. En realidad nosotros estábamos haciendo talleres de muchos tipos, de huertos urbanos, reciclado de materiales, y nos dimos cuenta que la gente en general guarda muchos conocimientos, guardan una memoria de sus abuelos, de sus papás, en fin, de su familia, un conocimiento familiar que muchas veces no se muestra, no se revela porque estamos acostumbrados a que si no vamos a la escuela, si no somos universitarios o no tenemos cierto grado de estudios, pues no contamos, ¿no? Si no nos dimos cuenta que no, que es importante hacer que la gente reconozca su propia sabiduría, su propio conocimiento y le dé un valor. Si esos conocimientos familiares han sobrevivido hasta nuestras generaciones, pues es porque tienen un peso, un valor, pues. Entonces, como tal, ya en este periodo, nuestro objetivo es, en este caso de la cartografía, rescatar justamente esa memoria. Y entonces a lo largo de las sesiones nos hemos dado cuenta que ahora sí voy a compartir pantalla para recordarles a qué me refiero. Uno de los aspectos que ahorita vamos a retomar esto que está aquí, que más ha llamado la atención es este tipo de fotografías, y como esta hay muchas, vamos a hacerlo más grandecito para que se vea. Fotografías de lo que fue nuestra colonia, San Juan de Aragón, como fue, y todos coincidimos en que pues es un mundo desconocido para nosotros. Y poco a poco hemos analizado estos vestigios, porque son vestigios. Hemos observado que nuestra colonia, lejos de ser como una especie de patito feo de la alcaldía, porque pues Aragón está cerca del Vaso de Texcoco, muchas tolvaneras, porque sí había tolvaneras en los 70s, 80s y parte de los 90s. Pues sí, tiene muchas áreas verdes, pero pues ¿qué es Aragón? ¿No? Aragón no cuenta. De hecho, pues sí, estadísticamente, aunque tenga muchas áreas verdes, no había muchas áreas culturales, centros culturales, y pues sí, ¿no? Cuando uno antes buscaba sitios culturales en el DF, pues salía la alcaldía Cuauhtémoc, antes delegación Cuauhtémoc, Coyoacán, principalmente Coyoacán y Cuauhtémoc, Tlalpan, en fin, muchas otras delegaciones o alcaldías hoy en día pues tenían muchos sitios que visitar, museos, zonas antiguas. Por ejemplo, San Ángel en Coyoacán, pues es una zona vieja, es una colonia muy vieja que todavía guarda vestigios pues, de la época colonial, según esto, o incluso un poco más atrás. Pero a través de la participación de los compañeros, de la gente que nos ha visitado, que nos ha obsequiado, nos ha dicho, miren, busquen esto, busquen lo otro, nos hemos dado cuenta que San Juan de Aragón tiene una historia que no es muy conocida, porque pues no se le da la importancia, debido a que pues es una zona relativamente joven, aparentemente. En los 60s se hace el fraccionamiento San Juan de Aragón, sección 1 y 2 primero, luego 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y siempre se pensó que esta era pues, una zona de cultivos, o sea, como que una zona de cultivos, pero al paso del tiempo nos dimos cuenta, de la participación de la gente, que tiene su historia. Incluso hay una publicación que más adelante vamos a dar la bibliografía, hoy no, pero más adelante, porque vamos a abordar específicamente esa publicación,
de una investigadora que dice que da datos sobre de la época tepaneca. Esto pertenecía a los dominios tepanecas de aquí, de la cuenca del Vaso de Texcoco, como a la caída del imperio azteca, pues forma parte del mayorazgo de Tula. Fíjense, Tula era muy, bueno, el mayorazgo en todo caso era muy grande. El mayorazgo, como anécdota, perteneció a la familia Moctezuma, a descendientes del último emperador Moctezuma. Bueno, el último emperador fue Cuauhtémoc, pero el último emperador, digamos, políticamente hablando, con poder, fue Moctezuma Xocoyotzin. Entonces, bueno, su familia heredó esa parte y pues es muy extenso, como justamente de la Bella para arriba, aproximadamente. También hay datos donde se muestra que fue una zona productiva, la hacienda de Santa Ana, y que la renta un militar español, Blas de Aragón, y por eso ahora se llama San Juan de Aragón. Sin embargo, hubo datos que no nos pasaron desapercibidos, como el hecho de que en la cartografía que les mostré justamente la vez pasada, 2 sesiones antes, que la parte que ocupa el bosque de Aragón y parte de la sección 2 fue el emplazamiento de un lago que se llamó Lago de Aragón en épocas antiguas. Por aquí tenemos ahorita lo vamos a mostrar, tenemos el mapa. Y entonces vimos que también hay datos que consideran que el intercambio de sal y de tequesquite, estas dos cosas son importantes. La sal por excelencia en México es el tequesquite. El tequesquite tiene muchas propiedades curativas también, pero se pueden hacer muchas cosas con tequesquite. Se hacen como panes. Se supone que la levadura hace que se esponja el pan, pero de acuerdo con la base de datos de una organización vende muchos materiales químicos. Ahí tiene su hoja de datos del tequesquite y sí, dice que sirve para levantar el pan. En lugar de levadura, pues tequesquite, ¿no? También sirve porque de aquí salen los precursores para hacer sosa. O sea que el tequesquite es parte de la materia prima del proceso de elaboración de la sosa, pues por eso se instaló ahí la sosa Texcoco, ¿no? Y obviamente, pues también para materiales que sirven para percutantes y explosivos, ¿no? O sea, porque también se puede. Entonces, en época antigua, también descubrimos, bueno, no nos descubrimos, o sea, nos dimos cuenta que está una infraestructura de canales y de accesos, ¿cómo le llaman? Garitas. En este caso de San Lázaro, que da pie a que nosotros consideremos que la zona de Aragón fue una zona donde se llevaron a cabo intercambios. La puerta de entrada a la parte oriental de la antigua Tenochtitlan, cuyo acceso era la garita de San Lázaro, y vimos que en esa misma se instalaron los astilleros, cosa que me llama mucho la atención. La historia oficial dice que los astilleros que se sentaron ahí sirvieron para sitiar Tenochtitlan, pero aquí es lo que me brinca mucho, porque estratégicamente hablando, pues esos astilleros debieron haber servido más bien para expandir los dominios hacia el Vaso de Texcoco, porque la ciudad ya en aquella época, de acuerdo a unos planos que les mostraban, pues ya le habían ganado terrenos al agua salada. Y justamente hemos considerado que esos terrenos que desde aquella época se le ganaron al agua salada forman parte de lo que es la hacienda de Santa Ana y de lo que sería nuestra colonia San Juan de Aragón, por lógica. Entonces, he ahí la importancia de la memoria. Ahora, hoy, justamente respondiendo a una pregunta que se nos hizo hace semanas atrás, ¿por qué perdimos la memoria? O sea, ¿por qué de pronto San Juan de Aragón ya un lugar X? ¿Por qué ya no se le dio la importancia si fue un punto de acceso? Hubo astilleros, bueno, en Aragón, en San Lázaro, pues, donde está ahora cerca de donde está ahorita el Palacio Legislativo de San Lázaro. Si ustedes van por el metro elevado, antes de llegar a San Lázaro está la estación Morelos, pues entre la estación Morelos y San Lázaro rumbo Santanita, del lado derecho ven todavía unas construcciones antiguas que hay, parece una especie de
hacienda abandonada. Bueno, pues esos fueron los astilleros. Fue también hospital, en fin, un montón de cosas, dice la historia, que también, todo eso que digo abuelo, se está haciendo un trabajín por ahí que vamos a publicar próximamente, ya con nombres, pelos y señales, y más análisis. Bueno, entonces, ¿por qué se perdió la memoria? ¿Dónde está el problema de nuestra memoria histórica? Y no solamente a nuestra colonia, sino tal pareciera que no solamente a nuestra colonia, sino en general a muchos lugares más allá de nuestras fronteras se tiene este problema de la falta de memoria. El tema de hoy es red de relaciones y vamos a simplificarlo. Todo tipo de redes comerciales, redes de mercado, redes sociales, lo que sea, se da en función de los intereses en base a un objetivo común. Bueno, entonces tampoco es mucha ciencia el hecho de, por ejemplo, en esta imagen vemos muchas anotaciones, ¿no? Entonces, de acuerdo con esa definición, pues podemos ver que lo que se representa en cualquier cartografía y en cualquier red o mapa de red de relaciones es lo que nos interesa ver. No ponemos cosas así como de forma objetiva. No, es que es importante esto porque la gente lo conozca, no. Sino siempre lo que a nosotros, en este caso nosotros, ustedes y nosotros, nos convenga. Este es el acceso a un artículo que ahorita vamos a revisar, que se llama Cartografía y Memoria de las Regiones Geográficas de Indias. Esta es una investigación que se los vamos a poner en su consideración, tal cual está, no está alterada por nosotros ni interpretada. Es un artículo que se hizo para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es Boletín Antropológico número 30, volumen 33, número 56 del 2018. Universidad de Antioquia. O sea, fue un investigador de otro lado. Pero lo importante es esto, que analiza que justamente en todo lo que se ve es el famoso mapa de Uppsala. Son intereses, o sea, son cosas que la gente, o sea, que el autor quiere ver o quiere poner énfasis. Todo lo que ustedes puedan ver aquí, la relación de Atlatlahuacan. ¿Saben dónde está Atlatlahuacan? Está ahí en Morelos, pero bueno, en el estado de Morelos. Y hay cosas que se apuntan, se señalan, pero están ahí. Son cosas cuyo interés es mostrar, exhibirlo o ponerle énfasis por algo. Pero aún así, aunque existan estos conceptos, nos parece prácticamente imposible saber cómo vivieron nuestros antiguos mexicanos, nuestros ancestros, cómo es que existieron, vivieron, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita vamos a... Este señor, Luis Henry Morgan, apúntalo por ahí, porque ahorita vamos a ver un pequeño video. O sea, independientemente de este escritor, periodista de origen ruso, el punto es que quiero que escuchen no de este periodista, sino de un investigador norteamericano que describe quién es Luis Henry Morgan. A ver si ya lo tenemos por ahí el videito. Cambió la salida. ¿Dejo de compartir? ¿Cómo era? ¿Tú me dices para dejar de compartir? No hace falta. Ah, bueno. Ahorita vamos a ver. Aquí les puse el link si quieren ver ustedes mismos. Dice que nació en Nueva York, en Aurora, Nueva York, en 1818 y murió en Rochester en 1881. Jurista de profesión. ¿Ya tenemos el video? Ah, bueno. Es que cuando le cambien no se va a oír. Ok, bueno, jurista de profesión, etcétera, etcétera. Pero, aquí lo importante es que aquí lo dice. Ay, espérate. Estudió con nuestros ancestros iroqueses, la Liga de los Jodenosí, o sea, la Liga de la Gran Casa. Un día ojalá que tengamos la oportunidad de hablar de los iroqueses, de las famosas 6 naciones
y cómo lidiaron y cómo se enfrentaron con todo lo que fue la caída del Imperio Azteca, porque la caída del Imperio Azteca, ustedes deben saber, no fue así de la noche a la mañana, no nada más 1521, agosto y a la goma, no, sino que hubo un proceso de lucha, hubo guerras que duraron más de, dicen algunos antropólogos que 300, otros dicen que no, que la guerra no acababa, en fin, no sé, pero el Imperio Azteca como tal, los dominios o la influencia de los aztecas no acabaron así nomás con la rendición del rey Tlatuani Cuauhtémoc, sino que hubo un proceso como que los principales jefes, caudillos y personas importantes de aquella organización llamada Azteca se fueron al norte, fundaron lo que es hoy Nuevo México, parte de Nuevo México, Arizona, y siguieron su camino. Entonces no es tan fácil entrever hasta dónde llegaron y si se mimetizaron, si se confundieron con las otras naciones a donde llegaron. Pero el caso es de que hay una serie de cosas muy interesantes en este grupo, se llaman los iroqueses, o 6 naciones, está conformado por 6 naciones principalmente, y llama la atención porque una de ellas puso el papel para la Constitución norteamericana, otra de ellas puso la bandera norteamericana, y otras más pusieron ciertos instrumentos y enseres con los cuales está la bandera norteamericana, las vestimentas de los soldados y el estilacho de las pelucas, pero eso un día lo vamos a ver. Entonces, me dicen que ya está el video, ¿verdad? Sí. A rato seguimos platicando. Estudiamos la historia americana en la escuela, debemos comenzar como siempre, con su descubrimiento por Colón en 1492, o debemos empezar quizás con la caída de Cartago, o las misiones budistas, o el culto de Bután, o con el nacimiento Cahokia cerca de St. Louis, un vasto complejo prehistórico que aturde la imaginación y que desarrolló una avanzada sociedad en el este de América del Norte antes de la llegada de los europeos. Hoy hablaremos con el legendario antropólogo estadounidense Paul Glumath. Paul, buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Daniel. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente qué sabe de la historia estadounidense. Pues Pizarro. Colón. Bueno, Cristóbal Colón o Christoph Columbus. Cristóbal Colón. Según Paul Glumath, la disciplina de la antropología cultural fue creada para promover un punto de vista racista en las poblaciones del mundo y derrotar la noción de la universidad de la humanidad. Paul, ¿es así? La antropología cultural, que nació en los años 1850, fundada por Lewis Henry Morgan, que vivió entre 1818 y 1881, etnógrafo y abogado, fue creada con un explícito objetivo: promover la visión del mundo racista. Primero, para explicar la explotación de los pueblos menos desarrollados. Segundo, para justificar la decisión de privarles de los frutos del progreso tecnológico de los países más desarrollados económicamente. Tercero, para crear una identidad falsa del por qué las civilizaciones se desarrollaron, no por el desarrollo natural de sus culturas, sino por las características heredadas, características raciales. Y eso fue lo que se utilizó para controlar la identidad de los pueblos y justificar la opresión de la gente por todo el mundo. No es la visión original de la gente que existió al comienzo de la historia estadounidense o de los primeros colonos de las Américas. Y el punto final, vinculado con la explotación,
es la romantización de las culturas indias o culturas menos desarrolladas, en vez del estudio de qué es bueno en la cultura y qué no, qué puede ser mejorado. Es la romantización de aquellas culturas que también justifica el por qué se les impide desarrollarse. Los padres fundadores de Estados Unidos estaban impregnados de una cultura clásica de la antigua Grecia y de la época del Renacimiento. Para contrarrestar la cultura clásica, un movimiento romántico fue creado en Europa. La cultura clásica ha sido una continua amenaza para el fundamental requisito sociopolítico del gobierno oligárquico: mantener a la población de todo el mundo en un estado de atraso que les permita manipular e instaurar una economía feudal basada en el trabajo de los siervos. Este movimiento romántico se representa mejor en el idioma inglés por el trabajo de gente como Sir Walter Scott, que promueven el amor, el renacer de un pasado feudal bárbaro. A lo largo de la historia, esta facción y sus ancestrales homólogos se han valido de diversos medios para reforzar el pensamiento mágico, la superstición y las concepciones propias de las personas incultas, con el fin de inducir a un irracionalismo paranoico e infantil en las poblaciones que pretenden controlar. Dichos movimientos culturales se han utilizado para crear sectas y grupos anárquicos cuyo alzamiento en masa, fácilmente manipulados, han justificado el uso de técnicas de control mental. Un ejemplo de la lengua alemana es Richard Wagner, quien promovió un pasado romántico bárbaro de mitos teutónicos y leyendas que se convirtieron en el sustrato cultural de Adolfo Hitler. Dado que Estados Unidos no tenían ese presencial feudal, cuando este movimiento romántico fue extendido hacia Estados Unidos, tenía a los indios nativos americanos como primer tema y después, más tarde, al vaquero. Películas de vaqueros en indios eran un elemento básico en Estados Unidos desde los primeros días de Hollywood. Estadounidenses romantizaban el papel del colono blanco salvaje. Pocos saben, primeros vaqueros fueron criminales condenados y enviados al oeste para salvar al gobierno a expensas del encarcelamiento. Desde el punto de vista de los ingenieros sociales, preservar las poblaciones del tercer mundo en su pureza cultural es preferible a dejar que alcancen la industrialización. Esta visión es una forma de romanticismo en el que la obra de Morgan con los indios fue un precursor más temprano. La cultura romántica rechaza la ciencia. Bueno, y el concepto que... ¿no? En Facebook todos sí lo pueden ver por acá. Bueno, vamos a esperar un momento mientras nos conectamos en... Y ya. Como les comento, lo interesante de este programa periodístico es algo que explicaría, en parte, no en todo, pero sí en una buena parte, por qué la mayoría de nosotros tenemos una especie de problemas a la hora de querer hilar datos, asociar datos y comenzar a realmente analizarlos desde una perspectiva más objetiva. Porque así como señala este periodista y el antropólogo entrevistado, es como un dogma donde se funda el concepto de sociedad primitiva y se establece justamente a qué se refiere como sociedad primitivas. Las sociedades primitivas, de acuerdo a este concepto que menciona, se refiere únicamente a los pueblos que no pertenecen, digámoslo así, a la cultura occidental. O sea, todos los pueblos que tenemos nuestro origen en América, por ejemplo, o en África, que se da también este fenómeno, que tenemos culturas naturales o culturas originarias o autóctonas, en esa época, por los fundamentos teóricos de este investigador, Lewis Morgan, se nos catalogó por definición antropológica de primitivos, de pueblos primitivos, a los cuales había que civilizar. Y los pueblos civilizados, como este periodista dice, pues, fueron los pueblos occidentales de Europa.
y que el problema con Norteamérica era que había que irle fabricando una personalidad occidental, o sea, una personalidad hegemónica para también a ellos permitirles salir del estado de pueblo primitivo y remontar hacia el desarrollo industrial, que más adelante esto lo menciona. Ahí también tenemos el link. Entonces, aunque los datos estén aquí, todos los investigadores nos vamos por estos conceptos. Hemos considerado por definición, así casi es un dogma, que si encontramos algún mapa, es que lo interpretan de acuerdo al estilo europeo. Si encontramos una pintura, es que esta pintura bonita y el autor seguramente ya influenciado por la colonia, pues ya no es capaz de describir cómo fueron las relaciones en esa época. O sea, por definición nosotros tenemos ese problema. No podemos aceptar, por ejemplo, fíjense bien, se nos ha dicho hasta el cansancio que nuestros ancestros eran salvajes o barros, lo que sea, ¿no? Primitivos, más bien dicho. Bueno, entonces si vemos algún implemento que, como una vez que fuimos al museo, al Museo de las Águilas, la Casa de las Águilas que está atrás de Catedral, nos comentaba la curadora de ese museo, porque nosotros le hicimos un comentario, así como le estoy diciendo a ustedes, y nos dijo, efectivamente, aquí en este museo tenemos un problema muy fuerte de que le llaman horizontes, o sea, cuando escarban, le llaman horizontes. Entonces se establece que en un horizonte, en una franja de tierra que se va asentando conforme pasa el tiempo, se espera cierto tipo de objetos, porque ellos dicen, pues más o menos la época azteca está de 1 metro a 4 o 5 metros cuando mucho, ¿no? Y más abajo ya son otras épocas. Entonces nos dice la curadora que, bueno, y para esto cuando hacen sus levantamientos tienen un catálogo y dicen, esta pieza sí coincide con el catálogo, esta también, esta aquí, estos tepalcates. Dice, pero hay piezas que no checan con el catálogo, o sea, no checan con la guía que tienen ellos para saber de qué están hablando cuando encuentran cosas. Dice que no tiene usted idea. Dice, objetos que, de acuerdo al catálogo, no deberían estar ahí en esos horizontes. Nos dijo objetos de metal y armas de fuego. Entonces, pensamos que a lo mejor se contaminaron los horizontes y cuando llegaron los europeos con las armas de fuego, pues se contaminaron yacimientos más abajo. ¿Por qué se da este fenómeno? Vuelvo a insistir, porque culturalmente hemos aprendido, como en la entrevista que hace este periodista, culturalmente estamos aleccionados a pensar que no, es que los pueblos originarios eran salvajes, no conocen la pólvora, no conocen muchas cosas, el acero, las armas de fuego, los cañones, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando la evidencia, ahora sí que la evidencia arqueológica apunta a otra cosa, inmediatamente se descarta eso por dogma. O sea, se descartan esos datos y se deja los guijarros, los monitos sin cabecita, o sea, todos los tepalcates se dejan y se catalogan. Y lo que no es, de acuerdo al dogma, pareciera ser así, o tal vez sea así, se sacan. Y así, eso es lo más evidente con la antropología o la arqueología en este caso, pero lo mismo con documentos que de pronto se encuentra uno, este mapa, ¿por qué está aquí? Que seguramente lo interpretó tal persona en tal época. Miren, les voy a mostrar, a ver si están por aquí. Les voy a mostrar unas imágenes y quiero que vean que pertenecen a unos biombos. Biombos. ¿Te acuerdas dónde están los biombos, compañero? No te acuerdas dónde están los biombos. ¿Qué es un biombo? Bueno, pues un biombo es donde uno se puede cambiar la ropa, ¿no? Bueno, pues sucede que hay un museo que hizo su galería virtual y exhibe los biombos que fueron confeccionados en el siglo XVI y XVII. Y estos biombos muestran, curiosamente, que los aztecas
no usaban taparrabo, que es uno de los dogmas así por excelencia. Aquí está. Voy a poner este, primero este. No estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No, todavía no. Ok, te vamos para allá. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ok. Ese es el emperador Moctezuma, llevado en andas por sus súbditos. Entonces, lo interesante de esta pintura es que la mayoría de los personajes tienen como medias y calzado. Esto. Como una especie de calzado ajustado, botas, no sé, botines, ¿cómo llamarlo? Pero no se ven taparrabos, ¿no? Y pues, las ropas son muy elaboradas, no son así como que encuadrados, ¿no? Que es lo que siempre nos han dibujado nuestros ancestros. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, la explicación de los curadores de estos biombos, de estos colchados, es que lo que pasa es que el artista, ya influenciado por las corrientes románticas, a las corrientes europeas, pues ya lo pinta al estilo europeo, ¿sabes? Y lo que pasa es que pues acabamos siendo dogmáticos, ¿no? O sea, el dogma es justamente ese, que no podemos pensar, decía un amigo, tenemos una especie de cosa en la mente. Sería difícil, presentado en la sería difícil saber quién es quién, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay cuadros. Y esta serie les recomiendo que vean el Museo del Prado, tiene esa colección, pues visítenla, se van a dar cuenta de que ¿por qué no coincide con lo que me enseñan en la escuela? Y siempre está la justificación. No, es que los tlacuilos que ya estaban dogmatizados, cristianizados, como pero entonces eso permite encontrar, así tal cuál es la verdad, cuál era la realidad nuestra, de nuestros ancestros, y cómo vivieron, y cómo pensaron, y cómo fue posible que lo que se supone que era imposible porque era una sociedad atrasada, incivilizada. Entonces, todo esto dicen que no se oye bien el sonido. Si no se escucha bien el sonido, comenten. Bueno, es el mismo problema de la escena. Es el mismo problema de la escena, para arreglarlo tenía que reiniciar todo. Entonces yo creo que seguir así con esta pantalla. O sea que no puedo cambiar de página, ¿o qué? Algo así. Que era cuando se comparte página, ¿no? Ajá. Ay, bueno, ¿ves? La censura de los bytes. Ya estoy hablando bien, ¿no? Ajá, pero solo mostrando esta escena. Bueno, no importa. Bueno, me comentan que no puedo compartir mi pantalla porque se distorsiona el sonido. Bueno, pero más o menos ya se imaginan, ¿no? Ya se imaginan por dónde va la cosa. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es de que cuando ya no les voy a compartir pantalla, es lo que va a pasar. Pero bueno, en esta ocasión así. Bueno, no sé si ya estén viendo lo que quería que vieran. Ándale, eso es lo que quería que yo vieran. En este video se ve la fastuosidad de un emperador, o sea, ahí no hay más. Pero los curadores actuales dicen, no, lo que pasa es que la visión de los que hicieron eso estaba influenciada por ¿qué?
por los europeos, ¿no? Bueno. Ustedes vayan a ver la película El baile de San Juan, de un director de cine, Atié, se apellida Atié, el director, es de 2014, 2016 la película. Es una compañía de teatro de la época virreinal o de la época colonial y está representando la obra Moctezuma, es una ópera, Moctezuma. La hace Giuseppe Verdi, o Verdi. Y lo malo que el texto original de Verdi se perdió, entonces una persona que es un religioso, pues, de alguna misión religiosa, pues, muy acomedido le hizo otra versión, pero el texto de Verdi se perdió. Y la versión de este religioso fue la que hoy conocemos como la legítima y original de esa ópera, Moctezuma, que habla justamente de los aciagos momentos en que el emperador es muerto, ¿no? Pero lo interesante de esa película, que se llama así, El baile de San Juan, son la indumentaria que se ve y se deja entrever que este director sí se puso a investigar, utilizaban los aztecas, los llamados aztecas. No estaban, en pocas palabras, no estaban así como con penachos y taparrabos, sino utilizaban ropas así, como estas, fastuosas, así muy elegantes, pues, muy decoradas, muy todo eso. Hay un colectivo que se llama, ¿qué? Acrópolis, algo así, que está publicando también pinturas viejas, antiguas, y tienen este mismo semblante, y son pinturas de mexicanos antiguas. Entonces, afortunadamente no somos ya hay gente que está buscando, está tratando de encontrar cuál es, mejor dicho, nuestra historia. ¿Quiénes fueron realmente nuestros ancestros? Porque este dogma que menciona este periodista y que aquí tenemos a nuestro... Bueno, yo no voy a poder compartir. Busca ahí Luis Morgan. No, de hecho, lo que usted haga ahí, lo que esté compartiendo, aparece. ¿Aquí? Ahí, sí. O sea, estoy capturando su pantalla, que usted está capturando su propia pantalla. O sea, bueno, entonces, ¿puedo aventurarme a poner mi propia pantalla? Sí. A ver. Dígame algo, porque no sé. ¿Monitor? ¿Sirven esto? No, Solo bueno. que cambie la... Pues captúrame la pantalla para que yo vea eso. Eso de ahí. Dejo de Que si compartir. yo capturo de la otra... Bueno, espérame, déjame. Aquí. Por Bueno. eso, exactamente, solo se ve la captura del paint. Entonces cambio la pantalla de captura. Espérame, pues que quiero que vean algo. Esto es lo que quiero que vean. Ya. Y entonces pon una imagen, ¿no? Mientras platico con... ¿Qué se tiene que ver? No sé, pues es que ya no van a ver nada, ¿o sí? No, Una imagen de Henry Morgan, ponlo. Estamos hablando de Henry Morgan. Bueno, este pensador Henry Morgan, Louis Henry Morgan, que acuñó el concepto de primitivismo, él fue el que acuñó la idea de que el hombre de América proviene, Lewis Henry Morgan, que el hombre de América proviene de Asia. O sea, él fue. Y entonces toda la antropología, toda la arqueología se pliega o se enmarca o se ciña a ese dogma. O sea, no es una cuestión objetiva. Y como de este periodista lo dijo, pues sí, podría ser eso algo real. Ándale, ese es el Louis Henry Morgan. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Engels y el pensamiento de Marx se vio influenciado por o sea, ya Engels y Marx se basaron en esto, en los conceptos de Henry Morgan, del primitivismo, del desarrollo económico, social y político, histórico, materialismo histórico, esos conceptos en base al dogma que él plantea, de que el materialismo histórico, o del primitivismo, socialismo, feudalismo, capitalismo y todo eso, ellos basan esa línea del tiempo en los conceptos de Henry Morgan.
¿Y por qué lo sacamos ahorita? Pues por lo mismo, o sea, no podemos ver nuestra San Juan de Aragón y nuestra Ciudad de México con otra connotación, porque pues, nos gana pensar en que la gente que vivió aquí pues, era primitiva por los dogmas, o por el dogma de que fue instaurado en, ¿qué? 1850, ¿verdad? Comentó. O sea, eso es grave. Bueno, no es grave. Es lamentable. Porque, bueno, finalmente nosotros tendríamos la oportunidad libremente, bueno, pues decir, no necesariamente, no tengo que seguir el dogma. O sea, ya es un hecho que así que en la escuela oficial, en muchos lados del mundo, incluyendo México, pues enseña esto. Cristóbal Colón, que el indio mal llamado indio. Fíjense ustedes que el jefe de los Pápago, que es una nación mexicana y norteamericana, o sea, los Pápagos están en Norteamérica y en México, en Estados Unidos, Norteamérica y en Estados Unidos mexicanos. Y es una sola nación, pero pues, los divide la frontera, ¿no? El jefe de los Pápagos, cuyo nombre ahorita se me escapa la memoria, pero es el actual, dice que el término antropológico indio no es un término legal. O sea, no existe en ninguna parte de ninguna ley que se le tenga que decir indio a los estadounidenses pápagos y a los mexicanos pápagos. Se les tiene que decir pápagos en todo caso, o purépechas, o otomíes, o mijes, pero jamás el término indio, porque antropológicamente solo tiene valor descriptivo, pero ha generado, como dice el autor, racismo. Y hace poco hubo ahí en las redes sociales un problema de que un argentino le dijo así a otra persona, a una mujer mexicana. O sea, vean cómo se genera racismo. Entonces, él dice, no es necesario que se nos llame a nosotros indígenas pápagos, sino somos mexicanos pápagos. Porque el término mexicano sí es legal. Todos los nacidos en la frontera entre Río Suchiate y Río Bravo somos mexicanos. Ya seamos pápagos, ya seamos chilangos, o ya seamos como nos llamemos, somos mexicanos. No somos, el término indígena no existe legalmente hablando, pues es el argumento de y pues tiene razón. Y se debería de proscribir el empleo así indiscriminado, porque sí genera muchos problemas. O sea, sí es un término racista. Automáticamente, pues tú eres indígena, ya soy atrasado, pobre, vivo en los cerros. No, sino al contrario, o sea, eres mexicano, pero eres mije, eres mexicano, pero eres purépecha, zapoteca, mixteca, otomíe, mazahua, pero tú naciste en México, pues eres mexicano. Eso sí es legal, eso sí tiene una connotación real. Por eso sí sería bueno que consideráramos el dejar de usar ese término que pues, ha generado muchos problemas. Siendo las 4:48, vamos a empiecen a preguntar, compañeros, porque si no me sigo de filo. Pregunten. Que no puedo compartir página. No, Salud. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el plugin de OBS, o sea, usted sí puede compartir. ¿Yo puedo compartir? Sí, era lo que le trataba. A ver, voy a compartir ahora. Es que estas cosas del... ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Vamos a ver. ¿Están viendo esto? Hola, no comparta. ¿Qué va a poner? ¿Qué está? Comparta el PowerPoint, no el navegador. Por eso no estoy compartiendo, entonces. A ver, otra vez. Es que cuando le puse compartir... A ver, aquí nos dicen los estudiosos de la nación de la lluvia, Ñuñusabi, mencionan que tampoco debemos referirnos como mixtecos. Dice, somos del pueblo Ñusabi, hablamos Tu'un Sabi. La verdad, esos temas se tratan desde la academia. ¿Desde qué? Desde la academia. Sí, eso es lo malo, que en la academia quedan ahí como en un Olimpo, ¿no? Quedan ahí en una especie de cajita, una urna inaccesible a la gente.
Y tienes toda la razón, cada uno de nosotros deberíamos de defender nuestra idiosincrasia familiar, local, regional, y si pertenecemos a alguna nación, y ya no llamémosle etnia, porque también una etnia es o qué. ¿A qué nación perteneces? Yo soy de los ñaño, ¿cómo dices? Ñusabi, o de los ñaño, porque también los otomíes dicen, yo no soy otomí, soy ñaño, ñañú. O no soy huichol, sino soy huicharica. O sea, hay muchas cuestiones que sí se les tiene que permitir la reivindicación de lo que somos, de lo que tenemos, de nuestro origen, pues debe ser no tema de debate de que no, es que no es racismo, es como una reivindicación, una especie de decir quién yo soy, no soy el que dicen que el que anda así como en taparrabo o anda salvaje por el monte, ¿no? Sino hay una cultura, hay un idioma. Afortunadamente ya no se emplea el término ¿qué? Lengua, sino ya es idioma, ¿no? Ya hay idiomas autóctonos o ancestrales aquí en México, y ojalá que exista esa posibilidad de que se les reconozca a las naciones mexicanas o que están aquí en Norteamérica y aquí en México o en Sudamérica también, porque hay muchos pobladores, muchas naciones, muchas regiones, pueblos, países que tienen nombre y apellido, o sea, nombre de su nación, pues, y también tienen un idioma específico. A lo mejor es parecido a otro, pero tienen sus propios regionalismos que les permitiría hacer una variante, pero eso es válido. Porque lamentablemente, pues como hemos comentado, este amigo Lewis Morgan, que acuñó el término de los pueblos primitivos, pues tuvo o tiene una connotación política, ¿sí, verdad? Política. Y al final, pues no resuelve muchos problemas, sino que, bueno, a forma social no resuelve problemas, sino que ha generado muchos conflictos. Y sobre todo en relación a ese asunto de que empezamos a discriminar a los pueblos atrasados y todo lo que viene con eso, o sea, los pueblos del tercer mundo, los pueblos primitivos, los pueblos salvajes, los pueblos bárbaros, los pueblos indígenas, todo eso. Entonces, viendo nuestra región de San Juan de Aragón, ya podemos ver, ojalá que nos podamos quitar de esas cosas dogmáticas y empezar a realmente a ver qué es esta región de San Juan de Aragón. Y como hemos comentado, fue un lugar, o el acceso a la ciudad de Tenochtitlan por medio de la garita, y hubo caminos de acceso. Todo camino de acceso, compañeros, genera, aquí en México hoy en día se le llama pueblos carreteros. Los pueblos carreteros, hagan de cuenta que hay una obra para hacer una carretera, y conforme avanzan las obras se empiezan a formar poblaciones a lo largo de la carretera. Bueno, pues también en aquella época pues era lo mismo. Los pueblos que se iban haciendo sobre el camino, en este caso el camino de San Lázaro. Fíjense lo interesante, quienes vivimos en San Juan de Aragón nos acordamos por ahí hace muchos años que la avenida Oceanía era antes como una especie de bulevar a lo alto, o sea, como que no estaba a ras de piso, sino era como un bordo, como algo así, que estaba así, como no sé, o sea, algo que estaba en alto, era como un camino en alto, y terminaba ahí, donde comenzaba la 602 y la 608, ahí acababa. Entonces, revisando la cartografía, eso corresponde todavía a lo que fue el famoso camino de San Lázaro. Y no, o sea, y se pierde en el tiempo, pues estorba, vamos a poner la vía Tapo. Porque en el sexenio de López Portillo, que es que para que hubiera una mejor que los autobuses de la terminal de Oriente tuvieran un viaje más rápido a sus destinos, hizo la vía Tapo. O sea, el camino de San Lázaro fue removido, fue destruido, y se instauró una vía Tapo, o sea, de ida y venida, una vía rápida supuestamente, y se sacaba por la avenida Texcoco. Y entonces pues todo eso se acabó, compañeros, todo eso se terminó, y solo queda el recuerdo. Pero pues para eso estamos nosotros y otros compañeros que también están hablando de eso, del rescate de la memoria. Y yo les recomiendo que pues sí consideren la posibilidad de
saber qué es dogma y qué es una cuestión objetiva científica. Y no es fácil porque, como dice en la entrevista, a ver, ¿qué sabes de América? Ah, Cristóbal Colón. Y hay un autor norteamericano, Charles Mann, que dice que pues, la persona física de Cristóbal Colón pues, es debatible, pero definitivamente por lo que los aportes históricos que él da, los datos históricos mejor dicho, pues es parte de esto mismo, ¿no? A lo mejor se inserta dentro del dogma establecido por este grupo. Ah, porque esto sí es cierto. Todos ellos, Huxley, no el escritor biólogo de esta época, sino Huxley, el de esa época de los 1850, esta familia, los Rothschild, no los... Sí, no, Rothschild, sí, la familia Rothschild, ¿no? Es también de esa época. Bueno, los financieros de aquella época, la familia de Marx, la familia de Engels, todas esas familias sí formaban una sociedad, no secreta, sino formaban un grupo. Morgan, todos estos cuates. Y todos ellos se juntaban y empezaban a dirimir, ahora vamos a ver esto, vamos a ver otro. Entre financistas, banqueros financistas y antropólogos, políticos, filósofos, empezaron a crear las bases de lo que hoy estamos viviendo. Interesante. ¿Tienen alguna pregunta? Porque ya se nos va a acabar el tiempo, compañeros y compañeras. Aquí nos comentaban que los compañeros indígenas muchas veces o gran parte no saben de qué se trata. Sí, efectivamente. Hay un meme que hace poco vi que ¿por qué cuando uno quiere estudiar las comunidades no les pregunta directamente a ellos? O sea, uno los toma incorrectamente, eso sí me atrevo a decir, como conejillos de indias. O sea, no son seres humanos. O sea, hay que tratarlos como se debe. Seres humanos. Ellos, como nosotros, pensamos, bueno, a veces a mí no me funciona, pero pensamos y podemos dialogar y buscar lo que estamos buscando y entrevistarlos y platicar con ellos, preguntarles, oiga, queremos hacer esto, ¿cree usted que esto funciona en su comunidad? Seguramente les van a decir que no, pero no así como yo, sino, ay, pues sí, mucha gente ha venido, pues sí, pues vamos a ver, sí, ojalá que sí funcione, ojalá que ahora sí funcione. Se los comento porque a nosotros nos tocó ver eso. Llevábamos una onda de estufas ahorradoras de leña y nos vieron con mucha conmiseración, como diciendo, ay, otros muchachos, ahí déjenlas, ahí pongan el material, sí. No, tienes que firmarnos, sí, yo les firmo. Pero ya así como diciendo, sí, pásenle. Como que ya se acostumbraron a que los que hemos ido ahí a trabajar y llevar acá un beneficio, pues muchas veces ocurre lo contrario, ¿no? Entonces, bueno. Y sí, las estufas ahorradoras sí funcionan, o sea, sí es cierto, sí ahorran. Y sí, ellos nos dijeron un año después que sí habían notado que se les rinde más la leña. Pero bueno, son casos excepcionales, ¿no? Entonces, por eso les comento esto, compañeros. Vamos a tratar de pensar en eso de los dogmas y cuántos dogmas tenemos. Y, por ejemplo, en este caso que hoy vimos los de las redes, se me hizo oportuno. ¿Por qué? Porque ahora que estamos trabajando sobre las redes locales aquí en la colonia, pues hay redes. Y es que algunas no las podemos poner aquí, compañeros, porque no hace que no sea el espacio, pero bueno, las redes son amistosas. Las redes más sanas que hemos visto que se forman aquí son redes comerciales, o sea, los focos de comercio aquí son los mercados locales y los tianguis. Y todos ellos mueven la mayor parte del dinero que aquí se mueve. La mayor parte del dinero, no todo, ¿no? Y entonces la economía aquí local, exactamente, la coordinación comunitaria, pues, compañero, leen lo que dice ahí. Por eso. Sí, exactamente. Ese es el fin. En la bibliografía de estos de la cartografía comunitaria hay mucha, ¿no? Hay una que es como más activista, ¿no? No, es que los derechos, sí, está bien. Pero aquí en México, que es muy diferente, sí debemos ser muy cautelosos con el activismo para que no nos vayamos a meter en problemas, sino ser más, ¿cómo le llaman los administradores? Proactivos, eso. Menos reactivos y más proactivos, para ganarse la confianza de la gente y que realmente estamos al servicio de la gente. O sea,
como dice el compañero, establecer y afinar y ver cuáles son las relaciones de la gente y darles elementos para que haya un desarrollo, porque ese es el objetivo de nuestro proyecto global de los 5 talleres, crear las bases o dirimir o visualizar cuáles serían las bases para poder hacer un desarrollo de esta comunidad, ¿no? Y sí es posible, nada más que sí, la realidad es muy diferente a la teoría. Hemos visto muchas cosas interesantes que ya les platicaremos sobre cómo se mueve al menos esta comunidad, ¿no? Y cuáles son las fuerzas o intereses o personas o grupos que están incidiendo que o pueden permitir o pueden fomentar, aumentar o disminuir o rechazar, en fin, es muy interesante todo esto, compañeros, y por eso siempre hacemos mucho énfasis en la parte histórica, porque esa nos permite ver hacia dónde vamos, y cuando no tenemos raíces, es que ese es el objetivo también, o mejor dicho, nos hemos dado cuenta que nos es más fácil, por ejemplo, los pueblos, esos donde hemos ido a trabajar ahí en el interior de la República, en la sierra, resuelven muy fácilmente los problemas, se ponen de acuerdo porque ellos ya están acostumbrados, pero aquí, en zonas donde hipotéticamente tenemos acceso a muchas cosas, somos más reacios a muchas cosas, compañeros. Somos diferentes. Y realmente es más sencillo trabajar con gente de campo, con las comunidades rurales, que con gente de ciudad. Es más difícil, compañeros. Tenemos muchas ideas en la cabeza, no sabemos cómo ordenarlas y luego las expresamos así. Lo primero que se nos ocurre, ahí va. Está bien, es bueno eso, saber expresarse, pero cuando es lo primero que se nos ocurre sin reflexión, pues luego no la atinamos. Compañeros, siguen más preguntas. ¿Tienes otras preguntas? ¿Cómo va YouTube y cómo va Facebook? Aquí Facebook ninguna, aquí y aquí pues no. Bueno, compañeros, entonces, como les comento, estamos trabajando ya en unos pequeños documental gráfico, o sea, un video documental, pero también estamos trabajando en lo que hemos observado. Pues sí, tenemos que darle forma a todo esto porque es muy interesante y sobre todo que vivimos en una época de cambios. O sea, sí, al parecer muchos paradigmas, muchos dogmas se están moviendo y pues hay que aprovechar. Si ahorita ya es esta época de cambio, pues hay que aprovechar y pues sí, atrevernos a replantear mucho la cuestión de cómo enfocamos el enfoque, porque como estudiantes así leídos y estudiados en universidades nos exigen, a ver, ¿qué marco teórico usas? No, pues bueno, está bien, pero pues por ejemplo, hablando de Henry Morgan, pues ese marco teórico más bien nos encasilla, ¿no? Como nos limita. Sí, un marco sirve para apoyarte, pues tal fulano dice esto, pero cuando es dogmático, no te permite ir más allá del sentido común, pues dices, ¿qué pasó con este marco? Esto no es marco, sino es como calabozo. Les comento esto porque a mí me pasó múltiples veces. Entonces, si no tienen más preguntas y comentarios, compañeros. Sí, claro que sí. Estamos aquí cada 8 días. Tú eres el amigo que decía que querías un reconocimiento, sí, ¿verdad? Edgar. No sé si era él. De todos modos, los que tengan más el 60% cuando menos de asistencia, pues les vamos a dar un reconocimiento por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y pues sí, es importante. Si no tienen más comentarios, si no tienen más preguntas, compañeros, muchas gracias a la compañera Victoria Madrigal, al compañero Edgar Ubaldo García López, al compañero Jan que me asiste en los controles, a la compañera Santa que está por allá en Facebook, al compañero Uciel que anda también por ahí en YouTube, Facebook, y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México por este programa Colectivos Culturales Comunitarios, edición 2020. Chequen la página de la Secretaría de Cultura, porque son 300 colectivos haciendo circo, maroma y teatro, de todo. Muchos talleres muy interesantes, de mucha calidad, muchos. Se los recomiendo. Chequen la página del programa Colectivos Culturales Comunitarios.
todas las actividades que hay. No hay día, prácticamente no hay día de la semana, de aquí a noviembre, que no algún compañero no esté trabajando con talleres, con videos, con exposiciones, con un montón de cosas. Se lo recomiendo ampliamente. Por nuestra parte, siendo las 5:05, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Adiós.